ahora sí, vamos a ir a la palabra. Y quiero compartir que en realidad el tema, el título, aunque pudiera sonarnos familiar, lo que quiero compartirte con hoy es algo fresco que Dios ha estado dándome. El título de lo que comparto es Volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor, que aunque el título nos pueda sonar familiar, yo he compartido a lo largo de los años temas, series inspirados en esto, evidencias de cuando he perdido, de cuando he dejado el primer amor, cómo volver al primer amor, en fin. Pero hoy con este título, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Quiero que Dios traiga una frescura a tu corazón, que te impulse, que te motive, que te enseñe, que te anime a cómo volver al primer amor. Y el fundamento bíblico, que lo voy a ir hablando por partes, es el libro del Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, pero lo vamos a ver ahorita en algunos momentos. Quiero contarles mientras tanto algo. Una pareja de enamorados estaban un día conversando ahí por teléfono. A los que están muy enamorados, vamos a ver, ¿quiénes están muy enamorados? No estoy hablando de solteros, ¿verdad? Bueno, perdón, no estoy hablando exclusivamente de solteros. Es que ven, los primeros que levantaron la mano casi haciendo así fue una pareja de solteros. Que cuando se no hablemos todavía. Pero que Dios bendiga esa linda relación. Pero ¿cuántos están enamorados? ¿Cuántos están enamorados? Bueno, muchos levantan la mano diciendo: yo estoy enamorado. El enamoramiento trae como maripositas en el estómago, trae esa ilusión de wow, qué lindo. Miren, oiga, qué lindos se ven hermosos ustedes. Por allá me parece que vi a Ronald y Martita también. Cuidado, hay escenas que todavía no, por lo menos acá no, pero qué lindo, un matrimonio de tantos años. Y ver eso, esas experiencias. Y qué lindo cuando fluyen las maripositas, cuando hay esa ilusión de ver al ser amado. Un día una pareja de enamorados estaba por ahí hablando por teléfono, y cuando estaban en ese momento, ese elocuente galán, el hombre en una actitud romántica, en una actitud wow, especial, le declara su amor en un momento espontáneo a su amada de una forma impresionante. Le dice: te amo tanto, y es tanto el amor que siento por ti, que soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Verdad que esa frase muchas veces se vuelve normal entre enamorados? Soy capaz de dar mi vida por ti, haría cualquier cosa, iría hasta el último rincón del mundo a hacer lo que tenga que hacer por amor a ti. Atravesaría mares, cruzaría ríos, no importa el océano que tenga que pasar, ascendería montañas, descendería de los cerros más inhóspitos, haría lo que sea, me enfrentaría a fieras salvajes, cualquier cosa que tenga que hacer lo haría. Es más, hasta caminaría sobre carbones ardientes, si eso tiene que ser una demostración de mi amor por ti. Es que hay algo que sale de lo más profundo de mi corazón, oh amada mía, que yo haría lo que fuera. ¡Wow! La mujer entusiasmada por tan exuberante declaración de amor, por expresiones tan emotivas y llenas de vida, y llenas de romanticismo, y llenas de la expresión más profunda dichas por aquel hombre, impresionada. Además de la impresión, viene y le dice al muchacho, viene y le dice a su amado: mi amor, ya que me expresas tantas cosas lindas, ¿me vendrías a ver esta noche? Estaban hablando por teléfono, y ella nada más le dijo: mi amor, ¿me vendrías a ver esta noche? Entonces el chico viene y le responde: mi amor, vos sabés que con todo mi amor, con toda mi pasión lo haría, solo una condición: que no esté lloviendo.
Esa fue la respuesta del enamorado. Ahora, esto puede sonar gracioso, pero así como puede sonar gracioso, te voy a decir algo. Gracioso por lo falso, por lo hipócrita que pudiera haber sido tanta elocuencia, tanta expresión de amor, para que ahora viniera y le dijera: bueno, yo apasionado y con gusto te voy a visitar, pero si está lloviendo tienes que saber que no voy a ir. Eso suena muy similar a lo que muchas veces sucede con el superficial amor de mucha gente hacia Dios. En este mundo hay demasiada gente que dice: amo a Dios, y dicen lo que sea en relación con lo que es su amor por Dios. Pero como decía alguien, la verdad de las verdades es que cuando ese amor tiene que ponerse por obra, ese amor tiene que verse evidenciado, ese amor tiene que verse manifestado, no está. Es decir, es un amor de labios hacia afuera. Es un amor que no se estaba expresando desde lo más profundo del corazón. Y eso fue lo que el Señor notó. Y eso fue lo que el Señor denunció de la iglesia de Éfeso. Entonces, basado en esto, de la experiencia de cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 7, quiero traer una palabra al corazón de ustedes. Vamos a recordar las 5 R's. Recordemos las 5 R's para ver cómo fue el proceso de lo que Dios habló a la iglesia de Éfeso en una historia muy similar a la de estos enamorados que les acabo de contar. Número 1, vamos a poner el fundamento. La primera R es el fundamento, el remitente. El remitente. Para los que anotan, para los que van registrando, la primera R es el remitente. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, la Biblia dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros o candelabros de oro. Ahora, esta primera es poner el fundamento de qué era lo que estaba sucediendo y cómo el Espíritu Santo vino y habló a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso, a la que estaba dirigida esta carta de Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, era una de las más bellas joyas arquitectónicas del mundo antiguo. La ciudad de Éfeso, de hecho, es la actual Turquía y era la ciudad más importante de una provincia que estaba bajo el Imperio Romano. Esa provincia se llamaba Asia, lo que hoy es el continente de Asia, en el que la provincia más importante era Éfeso, que hoy es la mayor parte de lo que conocemos como la moderna Turquía. Y a esa iglesia que estaba ahí en Éfeso, que era una iglesia notoria, que era una iglesia grande, era una iglesia que tenía muchos miembros, vino esta palabra. De hecho, Éfeso mundialmente era conocida por el famoso templo de Artemisa o de la diosa Diana, que le rendían culto a esta diosa porque era la diosa de la fertilidad. Hoy en día existe allá en Éfeso el templo de la diosa Diana. Existe, por ejemplo, en Jerash, en Jordania. Existen los vestigios también impresionantes de lo que era otro templo que tenía la diosa Artemisa o la diosa Diana ahí. Y entonces le rendían culto a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Es literalmente el templo de la diosa Diana en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, pero esto se lo menciono solo como fundamento. El apóstol Juan, que estaba en la isla de Pasmos, muy cerca de Éfeso, Juan, después de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Cristo y después de la dispersión de los judíos, fue uno de los que fue a habitar al Asia Menor, allá en la zona de Éfeso. Y Juan vivía entre Éfeso y luego en la isla de Pasmos. Recibe la revelación del Apocalipsis. Y cuando recibe esta palabra, Juan le da el Espíritu una orden. La orden es: escribe al ángel de la iglesia. Entendemos por el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que cuando se habla escribe al ángel de la iglesia
o a los ángeles de las 7 iglesias del Asia Menor, estaba hablando de los líderes. Cuando dice el ángel de la iglesia, estaba hablando de los líderes, estaba hablando del equipo de ancianos o todo el cuerpo de liderazgo, el cuerpo pastoral de la iglesia de Éfeso en este caso, como pudiera ser hoy en día todo el equipo de ministerio de nuestras iglesias modernas, como nosotros que tenemos un equipo ministerial, que tenemos un equipo pastoral, que llevamos adelante el trabajo. En fin, cuando Dios le está hablando, le está diciendo que le escriba al ángel de la iglesia, a esa persona responsable de hablarle a la iglesia, de edificar la iglesia, y que hablaba como un mensajero de Dios a los creyentes en aquel lugar para edificarles y para ayudar en su crecimiento. ¿Cómo se presenta Cristo? Cuando Cristo habla a través de Juan, se presenta como el que lleva en su mano derecha a la iglesia. De hecho, ahí lo dice así: el que lleva en su mano derecha y habla de los 7 candelabros. Es decir, que los sostiene, que cuida de ellos. Dice, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas, es decir, a las iglesias que estaban en Asia en su mano derecha. Es decir, es una señal de que Él es el dueño. Tenerlas en su mano derecha significaba que Él es el dueño y Él es el Señor de ella. Eso nos da a nosotros también la certeza hoy, porque no se trataba de aquella iglesia, se trata de la iglesia del Señor. Nos da la certeza de saber que el Señor a nosotros como iglesia, no hablo de un edificio, sino de cada uno de nosotros, nos sostiene en su mano derecha. Que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es el dueño de todo nuestro ser. Y no solo esto, sino que dice la Biblia que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Cuando la Biblia dice que camina en medio de los 7 candelabros de oro, es una señal de que hay una constante vigilancia de Dios hacia su iglesia. Es decir, que Él permanentemente está cuidando la vida de cada uno de nosotros. Que aunque a veces no sientas que Dios está cerca, aunque a veces por las diferentes situaciones de la vida puedas preguntarte y decir ¿dónde está Dios? Dios siempre está cerca. La Biblia dice, Él camina en medio de los 7 candelabros de oro que representan la iglesia. Es decir, la iglesia nunca está solo, porque la cabeza de la iglesia, porque el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, permanentemente está sobre ella, vigilándola y cuidándola aún de cualquier ataque del enemigo. Y esa es la certeza que los hijos de Dios podemos tener, aunque no lo sienta, aunque las emociones me digan lo contrario. Yo sé que Dios siempre está conmigo y Él cuida mi vida en medio de toda situación, y en el caminar de mi vida nunca me va a dejar solo. Ya Jesús lo había prometido y les dijo, yo me voy, les conviene que me vaya porque les voy a enviar el Espíritu. Pero también Jesús les había dicho, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te va a dejar, nunca el Señor te va a abandonar. Él cuida a cada uno de sus hijos, Él cuida a la iglesia, Él guarda a la iglesia, y en todo momento su mano está sobre cada uno. Podemos decir hoy con certeza, nosotros los hijos de Dios, los que estamos presencialmente en este edificio, los que están en casa, el Señor, el dueño de la iglesia, a quien Él compró con su sangre preciosa, me tiene en su mano derecha. ¿Quién? El Señor de la iglesia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No puede haber un lugar más seguro para un servidor de Dios. No puede haber un lugar más protegido. No puede haber un lugar mejor que la mano derecha de Dios, guardando y cuidando a aquellos que Él compró con su sangre preciosa. La iglesia es tan preciosa. La Biblia dice candelabros de oro, y candelabros está hablando de la iglesia. La iglesia es tan preciosa para el Señor como el oro más refinado. ¿Quiénes somos nosotros para el Señor? No somos un acomodado en el reino de Dios. No somos un abortivo que está ahí. No somos alguien
a ver si Dios tiene misericordia. No, con razón la Biblia dice: somos la niña de los ojos de Dios. Con razón Pedro decía: somos real sacerdocio, somos nación santa, porque el Señor ve a la iglesia tan preciosa como el mismo oro más refinado. Así nos ve Dios a cada uno de nosotros. Número 2, entonces, número 1, el remitente. ¿Quién era el remitente de la carta? La iglesia de Éfeso, Dios hablando a través del apóstol Juan. Pero número 2, la realidad. Di conmigo: la realidad. Ya vemos el remitente. Dios le habla a Juan: escríbele a la iglesia de Éfeso. Número 2, la realidad. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. La Biblia dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Eso dice los versículos 2 y 3. Y dice: has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Entonces, si número 1 sabemos que la iglesia de Éfeso es la remitente, en este caso particular, que representa a la iglesia de Éfeso en ese momento, a toda la iglesia del Señor, ¿cuál era la realidad? La iglesia de Éfeso tenía literalmente una apariencia externa que parecía envidiable. Externamente, al ojo de la gente, se veía a la iglesia de Éfeso y cualquiera podía decir: ¡wow! ¡Qué iglesia envidiable! Y entonces aquí es donde Cristo, a través de su palabra, viene y nos muestra algunas de las características distintivas que habían en ese momento en la iglesia de Éfeso. ¿Como cuáles características? Bueno, de lo que acabamos de leer. Hacían obras extraordinarias la iglesia de Éfeso. Ahora, estas características que le estoy mencionando no son malas, no, todo lo contrario, eran características muy buenas. ¿Como cuáles? Hacían obras extraordinarias muy buenas. Dice el pasaje: todos los creyentes trabajaban incansablemente, daban lo mejor de sí en el área donde tenían que estar trabajando. El Señor les dice: yo he visto tu trabajo. Es más, no les dice: he visto tu trabajo, les dice: he visto tu arduo trabajo. Les decía el Señor a los de la iglesia de Éfeso. Había persecución, porque eran tiempos también de dura persecución, pero la persecución nunca los detenía. ¿Qué otra característica distintiva veía el Señor en la iglesia de Éfeso? Oiga, era celosa de la sana doctrina. Es decir, era una iglesia que se cuidaba de doctrinas que a veces aparecen ahí, ideas y modas doctrinales, no de operación, no de imagen, sino ideas doctrinales que aparecían. Y entonces la iglesia de Éfeso era muy celosa de cuidar la sana doctrina. La iglesia de Éfeso, la Biblia lo acabamos de leer, detectaba quiénes eran aquellos que como lobos vestidos de ovejas venían. Y la misma iglesia de Éfeso se encargaba de ponerlos en evidencia como unos mentirosos. De decir: un momento, usted no va a venir a enseñarle a la gente esas herejías, usted no va a venir a enseñarle a la gente esas aberraciones doctrinales, usted no va a venir a enseñarle a la gente que esto es así, porque esto es contra la palabra y contra los principios que Dios ha establecido. Oiga, eran celosos. La iglesia de Éfeso era celosa en detectar a esos que eran lobos vestidos de ovejas. Era una iglesia, dicen los versículos que acabamos de leer, era una iglesia sufrida, era una iglesia paciente, era una iglesia, cuando digo paciente, era una iglesia perseverante. Pero aquí viene la pregunta: ¿era en realidad así que la iglesia de Éfeso estaba viviendo? Todas estas características la distinguían, pero había algo, y es el pero. Y es aquí donde viene el pero. Te voy a decir algo: al Señor, si hay algo que a Dios nunca lo va a impresionar,
es lo externo. Nunca lo externo a Dios lo va a impresionar. Y de hecho, Él mismo reconoce un grave problema que había en la iglesia de Éfeso, o en los creyentes de Éfeso. A veces yo veo a la iglesia de Éfeso y me recuerda la Biblia lo que dice el libro de Joel, cuando vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y devoró aquella tierra que era una tierra fértil, y luego se convirtió en una tierra seca, en una tierra árida. Primero era una oruga, un saltón, un revoltón y luego una gran langosta. Estamos hablando de cada una de las etapas de crecimiento de esa langosta, o los grillos del desierto, para hablarlo en un término más conocido para nosotros, que devoraban los cultivos, que devoraban todo y lo convirtieron en una tierra seca. La analogía de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se estaba refiriendo al pueblo de Dios, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que fue una tierra fértil. Ellos, como pueblo de Dios, fueron una tierra fértil, pero ahora se habían convertido en una tierra seca, en una tierra árida, sin vida. Y el Señor viene y habla a través del profeta Joel y le dice: ya no más, ya no más, ya no más. Ya no rasguen, ya no rompan más sus vestiduras. Porque la costumbre religiosa era que para que los demás vieran que yo me había arrepentido, la persona llegaba y se arrodillaba, se humillaba y rompía sus ropas, para que los demás dijeran: wow, se arrepintió. Y el Señor les dijo: dejen de rasgar ya sus vestidos. Pura apariencia religiosa, puro bla, 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 bla. Como los fariseos, que los fariseos, la costumbre era hacer largas oraciones delante de la gente, atollarse, decimos en Costa Rica, llenarse de ceniza, para que dijeran: wow, anda en ayuno, anda humillado, anda quebrantado delante de Dios. Y el Señor le dijo a los de Israel: basta ya. Dejen de estar rasgando sus ropas, es decir, dejen de estar viviendo por lo externo, rasguen su corazón. Ese fue el llamado de Dios a los del pueblo de Israel. Dejen de rasgar sus vestiduras, rasguen ahora su corazón, es decir, vengan con un quebranto, quebrántense, humíllense delante de mi presencia. Que lo que se rompan no sean sus ropas externas, sino sus ropas internas. Y entonces yo les voy a restituir todos los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Les estaba hablando de que quebrantaran su corazón. Con la iglesia de Éfeso el Señor viene y les pone el aceite. Wow, yo he visto el arduo trabajo, he visto las obras de ustedes, he visto que no soportan a los que se hacen llamar apóstoles y son pura paja. Y son puro bla, bla, bla. He visto que ustedes son pacientes, he visto que ustedes son perseverantes, pero como te digo, al Señor no lo van a impresionar las cosas externas. Y entonces aquí es donde viene el punto número 3. El punto número 3, la tercera R. La tercera R es reclamo. Di conmigo: reclamo. ¿Qué fue lo que Dios reclamó? Apocalipsis capítulo 2 verso 4. La Biblia dice: pero tengo una queja en tu contra. Una queja. Haga un alto, haga un alto. Haga un alto. Quiero ver un detalle muy bonito acá. Vieron a Dios enumerando una serie de cosas buenas de la iglesia de Éfeso. He visto su arduo trabajo, he visto sus esfuerzos, he visto su dedicación, he visto su amor, he visto cómo no permiten a los mentirosos, a los lobos vestidos de ovejas, a los que se hacen llamar apóstoles y no lo son. He visto que ustedes son perseverantes, son pacientes, que han sufrido persecución, pero ahí están. Y luego viene una sola cosa, un solo reclamo, pero ese reclamo era vital en la salud espiritual de la iglesia de Éfeso. Es decir, primero el Señor les hace ver un montón de cosas buenas que ellos tenían, para luego venir y presentarles la cosa mala que ellos tenían. A veces nosotros, los seres humanos, actuamos diferente. Venimos y te voy a decir todo lo malo que tenés, y todo lo malo que tenés es esto y esto y esto y esto, pero en el fondo, muy en el fondo,
tenés cosas buenas. O como los muertos. ¿Cuál muerto hay malo en este mundo? Pudo haber sido la persona más mala en este mundo, pero murió y todo era bueno. Mire, aún yo creo que el más vil asesino, ahí está su féretro, y alguien pudo haber llegado a llorar al féretro y decía: qué terrible, vivió muchas cosas en esta vida, pero en el fondo era bueno. Y tal vez era el más vil asesino de este mundo. El ser humano tiene la tendencia de primero enumerar todo lo malo que tienen otros, para luego tal vez reconocer algo bueno que haya en otras personas. Aquí está el modelo de Dios. Primero Dios exalta, primero Dios alaba, primero Dios muestra todas las virtudes que tenían. Lo que pasa es que tenían algo, el reclamo de Dios se orienta a algo que ellos tenían que les estaba haciendo daño. Lo dice el verso 4, Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Vamos nuevamente y dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Cuál era la queja que tenía Dios? Les alabó muchas cosas, pero luego viene y les dice: pero es que ustedes no me están amando a mí, y ustedes no se están amando entre ustedes como se amaban al principio. Todo esto se resume, o todo esto lo podemos sintetizar en lo que dice la Reina Valera clásica del 60. Pero tengo contra ti, y habla de una cosa, que has dejado tu primer amor. Cuando dice has dejado tu primer amor, está en esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dejando todavía más claro aquel mandamiento nuevo que Jesús enseñó, aquello que Jesús dijo que es en lo que se resume toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando veo la Nueva Traducción Viviente que dice: no me amas a mí y no se están amando entre ustedes, eso me remite a lo que Jesús dijo. Toda la ley, todos los más de 600 preceptos que dice la ley, todo se resume en una sola cosa: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, cualquiera podía venir y decir: Señor, pero ¿qué pasa? Se me hizo un circuito, explícame esto, Dios. Yo hago buenas obras, yo trabajo en tu obra incansablemente. Señor, no soporto a los falsos apóstoles. Señor, soy perseverante, he pasado persecuciones y aquí estoy. Cuido la sana doctrina. ¿Y cómo vienes ahora y me dices que yo no te amo? Te voy a decir algo: a Dios nunca se le escapa una. Y Dios siempre va a ver más allá de lo que el hombre ve. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, la apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces el veredicto de Dios a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4 estaba claro: Dios no se fija solo en las acciones, sino en las intenciones del corazón. Dios no se fija solo en lo que nosotros hacemos, sino en qué me motiva a hacer lo que yo hago en la vida. ¿Qué me impulsa a hacer aquellas cosas que hago? ¿Qué había sucedido? La pasión en la iglesia de Éfeso había desaparecido. El fuego del inicio de su relación con Dios ya se había apagado. ¿Se acuerdan de la historia de los enamorados? Parece que estamos viviendo la historia de muchas parejas. Parece que estamos viviendo la clásica historia que a manera de chiste se cuenta de los matrimonios, que yo muchas veces lo cuento en el contexto de las bodas. Si usted se va a casar, el paquete incluye que le cuente esa anécdota. No, de cómo son los enamorados al principio. Algunos levantaron la mano diciendo: estoy enamorado. Hay pasión, hay hormiguitas, hay eso que sentimos, mariposas ahí en el estómago, y esa sensación y esa ilusión de verse.
me desperté y qué lindo verla, qué lindo verlo, estoy almorzando, qué lindo almorzar juntos, viene la hora del cafecito, qué rico tomarnos un cafecito juntos, viene la cena, qué rico cenar juntos, viene el tiempo de dormir, qué rico. No se han casado. Si están casados, sí, entonces a dormir juntos. Pero siempre quieren estar ahí cerca uno del otro. Se casa la pareja y entonces la primera mañana, wow, viene el primer momento. ¿Se acuerdan ustedes de la primera mañana cuando se despertaron, del primer día que durmieron juntos los matrimonios? ¿Se acuerdan ustedes cómo fue esa primera mañana? En la noche, claro, arregladito, arregladita, hermoso, con perfumes, con todos. Oiga, ese aliento que era el mismo cielo, esos peinados hermosos. Pero viene la primera mañana, ahí usted se dio cuenta con quién se casó. Pero no importa el aliento al despertarse, no importa cómo están los ojos al despertarse, no importa cómo está el cabello al despertarse, no importa todo lo que pasó en la madrugada. Y él se dio cuenta de todo lo que sucedía, desde el sistema digestivo de ella hasta todo lo demás, desde el sistema digestivo de él hasta todo lo demás. No importa, todo se consiente y todo se alcahuetea. ¿Por qué? Por el amor. Y entonces se despiertan, casi que, oiga, estaban tan conectados que se despiertan al mismo tiempo y se vuelven a ver. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Pero pasa un tiempito, pasa un tiempo del matrimonio y se despiertan en la mañana. Ya no fueron esos primeros tiempos, y se vuelven a ver el uno al otro. Ya, o se despierta uno y está esperando que el otro se despierte. ¿Cuándo diablos irá a despertar? Y se vuelven a ver. ¿Cómo amaneciste? ¿Y vos? ¿Cómo amaneciste? Ya no fue ese ¿cómo amaneciste? Pasa un tiempo y el asunto ya se estaba poniendo complejo. El asunto ya estaba bravo. Entonces se despiertan. En esta sí convenía que se despertaran al mismo tiempo, porque querían decirse la misma célebre frase al mismo tiempo. Se vuelven a ver el uno al otro y se dicen: ¿cómo amaneciste? Tres expresiones dichas con las mismas palabras, pero las tres con un espíritu totalmente diferente. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que habían dejado su primer amor, te voy a decir algo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Nunca les estaba diciendo perdieron el primer amor. Cuando alguien perdió algo, lo perdió y punto. Lo perdió. Pero ahí no les dijo que perdieron el primer amor. Les estaba diciendo que dejaron el primer amor, ¿verdad que sí? Y si yo dejo algo que tengo que hacer, voy a correr a recuperarlo. Decía el otro día, si alguien perdió una cartera, uno viene y le dice: aquella cartera que quedó allá botada es suya. Sí, claro, hasta que corre a 1000 por hora para recuperarla, porque no va a querer que aquello se le quede perdido, porque ahí tiene todo el dinero, todas las posesiones, ahí tiene mucho. Entonces no va a querer perderlo, no va a querer que aquello se le desaparezca. Cuando el Señor le dice a los de Éfeso: tengo contra ustedes que han dejado su primer amor, no les está diciendo lo perdieron, les está diciendo lo dejaron. Y cuando les dice lo dejaron, literalmente lo que les está diciendo es: corran, vayan a buscar lo que ustedes perdieron, vayan a recuperar lo que perdieron. ¿Qué era lo que había pasado? La pasión de ellos por Dios había desaparecido, el fuego se había apagado, literalmente solo quedaban las cenizas.
de la pasión por Dios, hacían las cosas. ¿Sabe cómo hacían las cosas? Si servían a Dios, si trabajaban en su reino, si no toleraban a los falsos, si perseveraban en muchas cosas. Pero mucho de lo que hacían lo hacían por inercia, mucho de lo que hacían lo hacían mecánicamente los de la iglesia de Éfeso, es decir, lo hacían por pura costumbre, lo que podemos llamar pura costumbre religiosa. Lo hacían como lo que el Señor les dijo a los de Israel en el libro de Joel: dejen de rasgar sus ropas, eso es religión, eso es pura costumbre, eso es pura tradición. Los estoy llamando a que rasguen su corazón delante de mi presencia y que tengan realmente una humillación delante mío. Si quieren ver mi poder y mi gloria, si quieren ver la restitución, si quieren ver un cambio en muchas cosas en su vida, es el tiempo de que venga un verdadero quebranto, de que venga una verdadera humillación delante de la presencia de Dios. Y las cosas no se hagan por mecánica, las cosas no se hagan por rutina, las cosas no se hagan por costumbre, las cosas se hagan apasionados, como en una luna de miel con Dios todos los días de su vida. Y a eso está Dios llamando a la iglesia suya en estos tiempos. En Éfeso había cualquier cantidad de creyentes, habían muchos creyentes, pero la calidad de vida espiritual que había en ellos, Dios se los estaba diciendo, era desastrosa. Ya no ardía la pasión por Dios. ¿A qué se refiere entonces el Señor cuando les habla del primer amor? Es precisamente a eso que vivieron cuando lo conocieron. Es precisamente a eso que vivieron cuando empezaron a caminar con el Señor. Ese amor que les hacía latir el corazón diciendo: wow, no hay nada más hermoso y más maravilloso que el amor de Dios. No era solo una emoción, era también acción. Era que también el Señor quería que ellos estuvieran dispuestos a todo por amor a Dios. Te voy a decir algo: el Señor está hoy más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos para Él. El Señor quiere verte haciendo muchas cosas para Él, pero si hay algo que Dios quiere y a lo que Dios te está llamando, es a que hagan no solo cosas para Él, sino que hagas cosas con Él. La rutina es la que puede provocar un enfriamiento del amor inicial, de ese fervor, de ese noviazgo, de esa luna de miel con Dios, de que no hagas cosas por costumbre, de que no hagas cosas por tradición. No, paz. Dios me confrontó con esa palabra. Usted tiene toda la razón. Yo hago cosas por costumbre, por tradición, casi que mecánicamente. Hoy reconozco que estoy mal. Hoy reconozco que no lo hago bien. Entonces, como no lo hago bien, ya no lo hago. No, un momento. Ese es el diablo moviéndote a ese pensamiento. Porque el Señor lo que les dijo es: vuelvan al primer amor. Retornen a aquello que ustedes habían abandonado. ¿Cómo puede llegar a suceder esto? Los afanes de la vida, esto de dejar el primer amor, los afanes de la vida, el corre diario, el deseo de poseer, el deseo del materialismo, el deseo de muchas cosas de este mundo, los afanes de la vida te empiezan a quitar, te empiezan a robar y te empiezan a usurpar la prioridad en tu vida. La prioridad en tu vida tiene un único nombre: es Dios, punto y aparte. A partir de mi relación con Dios viene todo lo demás. Pero el modernismo, la iglesia light de nuestros tiempos, ha relegado a Dios y lo ha mandado allá, no a la séptima paila, pero allá al último rincón. Y nos hemos vuelto cristianos tan emotivos, tan emocionales, tan religiosos, que es de donde Dios quiere sacarnos. No le hablo específicamente a Iglesia Maná, estoy hablando del cristianismo moderno. Y cuando digo cristianismo moderno, no es ningún pecado hacer cosas modernas. No es ningún pecado hacer cosas
en un mundo contemporáneo. Yo no me voy a ir a hacer las cosas como culturalmente se hacían en los días de Jesús, o se hacían en la era de la revolución industrial, o se hacían un siglo atrás. Hay que ubicarse en el contexto. Pero cuando hablamos de la relación con Dios, nunca antes en la historia de la humanidad se había vivido un cristianismo tan emocional. Y es el tiempo de parte de Dios, es el tiempo del llamado de Dios, para que sus hijos, para que la iglesia nos sacudamos de excusas y digamos: Señor, aquí estoy. Señor, estoy en tu presencia. Pase por donde pase, viva lo que viva, heme aquí, Señor, envíame a mí, que tú me llamaste con un propósito santo, y voy a vivir apasionado por ti, y voy a tener un enamoramiento contigo. Cuando se ponía el pan, mientras vienen subiendo los de alabanza, vengan, no importa, me acompañan aquí en un tiempo especial. Cuando se ponía el pan sobre la mesa de oro del templo en Israel, ¿sabe cómo debía de ser el pan? El pan debía de ser fresco. El pan debía de ser no un pan añejo, no un pan pasado. Lo dice Levítico 21 cuando habla de los sacerdotes: ninguno que se presente delante de mí ofrecerá un pan añejo. Tenía que ser un pan fresco. Te voy a decir algo, pues así debe de ser tu amor por Dios. Un amor siempre nuevo, un amor siempre fresco. El amor es el alma del cristiano. Y hoy yo quiero animarte y quiero invitarte para que renueves, para que avives tu amor con Dios, para que te salgas de esa mentalidad religiosa en la que el mundo ha metido a muchos. Si algo Dios está llamando a la iglesia de hoy, es a volver al primer amor, a que dejemos que ese primer amor venga a refrescar nuevamente nuestras vidas. Cuando yo dejo el primer amor, estoy perdiendo la conciencia de mi necesidad de la presencia de Dios, de mi necesidad de Dios en todas las acciones de la vida nuestra.